Hola, bienvenidos a su canal Jesús Yeshua, el Buen Pastor. En nuestro estudio sobre las Escrituras y sobre el arrebatamiento, continuamos con este tema muy interesante el día de hoy, que es acerca del arrebatamiento en el libro de Apocalipsis o Revelación y en el libro de Daniel. Como vimos en un estudio anterior, el cual te recomendamos que lo veas acerca de el arrebatamiento y los sellos del Apocalipsis, pudimos comprender que el Padre Celestial es quien da al Hijo el poder y la autoridad para abrir los sellos, siendo el primer sello el poder que se le da a su Hijo Cristo Jesús para dar vida a su pueblo, a quienes compró con su sangre en la cruz, es decir, el rapto o arrebatamiento, que es lo que da inicio al periodo final de 42 meses o 3 tiempos y medios descritos en el libro de Apocalipsis y en el libro del profeta Daniel. Podemos respaldarnos en los siguientes versos del Apocalipsis 3:10, que dice lo siguiente, la palabra del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré fuera de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces hemos sacado de aquí la palabra de la hora de la prueba, que dice 3985, para ver su significado, el cual es la definición, como podemos ver ahí, es tentado, tentáis tentándolo para hacer la prueba, y podemos ver entonces que está hablando de un periodo de prueba de tentación, pero las propias escrituras también nos responden en Santiago 1, 13, 14, cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado, la misma palabra, 3985 que acabamos de ver, por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco él tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Es decir, podemos darnos claramente cuenta de que cuando se refiere a la promesa de la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:10, que es nuestro amado Señor Jesús, que le va a librar de la hora de la prueba, de la tentación, y quien va a tentar en esa hora de la prueba, que es el Apocalipsis, es Satanás. Esto se va a dar en el periodo justamente en los versículos siguientes que tenemos en Mateo 24:6, que dice lo siguiente: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores, es decir, cuando comienza el levantamiento de nación entre nación, reino contra reino, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, eso da el inicio del Apocalipsis. Por eso dice que todo esto será el principio de los dolores, y lo podemos constatar también en las Escrituras en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3, que dice lo siguiente: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Esta es la señal clara de que el arrebatamiento está cerca. Y obviamente está cerca de nuestros días con los acontecimientos que vemos a nivel mundial, que se está hablando ya de paz y seguridad. Esa es la señal que el arrebatamiento está a las puertas. Pero no va a haber ninguna paz y seguridad, porque como dice la Escritura, acabamos de ver, no será más que el inicio del principio de dolores, el inicio del Apocalipsis. Ese instante que se da el arrebatamiento da lugar a que inicie este periodo de 42 meses nada más, no son 7 años, y ya lo vamos a explicar más adelante. Son 3 años y medio, 3 tiempos y medio, como dice el profeta Daniel, y en el cual vendrá la destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán, tal cual lo dice Mateo 24 también, el principio de dolores. Ahora, veamos lo que dice la Escritura en Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro del Cordero, como dice también la Escritura. Entonces, eso está hablando acerca justamente del arrebatamiento, y también obviamente los sellados, los que van, los 144,000 de las 12 tribus de Israel, que van a ser sellados,
van a ser protegidos durante este periodo de 42 meses. En la palabra de Dios dice en Apocalipsis 12, del 7 al 12, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, justamente, haciendo referencia casi exactamente lo mismo que dice en Daniel 12, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban con el dragón y sus ángeles, es decir, contra Satanás, pero no prevalecieron y se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Es decir, se da el arrebatamiento, y como podemos ver en Daniel y también aquí en Apocalipsis, hay esa lucha de Miguel y sus ángeles contra el dragón, y también sus ángeles, pero es vencido y es arrojado acá a la tierra, por lo que desciende con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Cuál es el poco tiempo? Los 42 meses que está descrito en el Apocalipsis. Entonces, Daniel 12:7 dice también lo siguiente: y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es un año, tiempos 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año. Por lo que está hablando de 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que, como dice la palabra de Dios, se va a dar este periodo por 3 tiempos y medio nada más. No son 7 años, son 3 años y medio, 42 meses. Entonces, si leemos la escritura en Daniel 12:11, dice lo siguiente: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Es decir, desde el rapto de la iglesia hasta la abominación que causa desolación, que nos dijo nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús, en Mateo 24 hay 1290 días. En Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Aquí estamos dándonos cuenta claramente que está hablando acerca del día en que el hombre de pecado, el hombre de maldad, va a proclamarse el mismo Dios. Entonces, hemos visto en estos versículos, desde el original, en el hebreo, la palabra 5493 para darnos cuenta qué significa. Y podemos ver en la parte superior derecha que dice apartado, quitar, apartar, desviar. Y la palabra 8548 significa, en cambio, un sacrificio regular diario. Esto hace referencia a el cuerpo de Cristo, la iglesia, que nosotros debemos estar como dice la escritura a continuación, con nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios todos los días, apartándonos del pecado. Así dice la escritura en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En 1 de Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en conclusión, podemos darnos cuenta que nuestro cuerpo es un sacrificio vivo para nuestro amado Señor y que tiene que mantenerse irreprensible para su venida, es decir, el día del arrebatamiento. Ahora veamos lo que dice la escritura en Daniel 9:27, justamente sobre muchas personas que han tenido diferentes interpretaciones acerca de esto, que se trata de la semana 70. Veamos qué es lo que dice la escritura. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda,
Y después, esto hay que tener muy en cuenta, después dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso es el anticristo. Entonces, vamos a ver, y a través de la escritura, qué o cómo es esto de el pacto con muchos y a la mitad de la semana se hace cesar el sacrificio y la ofrenda. En primer lugar, debemos tener claro que los pactos solamente los hace nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, así como lo hizo el pacto con Abraham y luego con Moisés. Él es el que determina los pactos. No puede interpretarse esto como que un pacto es del anticristo, que está errada esa interpretación. Por eso es que de ahí viene que los 7 años y que los 3 años y medio de paz y los 3 años y medio después, no. Este pacto es el que hizo nuestro Padre eterno al darnos su Hijo Cristo Jesús para que muera en la cruz por el perdón de los pecados. Y vamos a verlo justamente aquí también en el original y el significado de qué significa esto de que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces aquí tenemos la palabra que se utiliza para el sacrificio es la 2077 y para la ofrenda el 4503. Y no es la misma que se utiliza en el versículo anterior que vimos de Daniel acerca del sacrificio continuo, es otra, por lo que podemos darnos cuenta que no se refiere a lo mismo. Entonces en el hebreo la palabra 2077 significa sacrificios, ofrenda, masacre de carne de un animal, dice, un sacrificio. Y la ofrenda, en cambio, la 4503 dice ofrenda, donación, homenaje, sacrificio, donación. Entonces está hablando aquí que va a dar o a quitar el sacrificio y la ofrenda de los animales para siempre. Y eso lo hizo el Señor Jesús una vez y para siempre, como dice la Escritura. Los sacrificios y las ofrendas de animales ya no existen. Entonces eso que está errado, que la gente piensa que después se va a dar nuevamente el sacrificio y que se van a matar nuevamente los animales y que ahí va a cortar el anticristo, eso es falso, porque ya no existe el sacrificio hasta nuestros días. Desde que el Señor Jesús dio su sangre en la cruz, ahí se acabó ese sacrificio, ya no existe todo lo que se hacía en la ley que teníamos anterior o el pacto anterior. Por lo cual el pacto que hace referencia aquí, que va a ser, es el de dar su sangre a Cristo Jesús, el Padre dar a su Hijo para que muera en la cruz por nosotros. Ese es el nuevo pacto. Continuando con el análisis de Daniel 9:27 acerca del pacto y de hará cesar el sacrificio y la ofrenda y después vendrá el desolador, podemos interpretar también en las escrituras que nos dice claramente acerca de estos temas. Nosotros ya sabemos que el Señor Jesús vino a dar su vida por nosotros en la cruz. Ahí hizo cesar por una sola vez todo ese sacrificio de animales y demás que existía antes en la ley. Y eso pasó a la mitad de la semana. Eso se cumplió ya con la muerte de Cristo Jesús. Es decir, que el Señor Jesús empezó la semana de 70 que se habla de Daniel cuando Él es bautizado a través de Juan el Bautista. Y ahí empieza su ministerio. Y a la mitad de la semana hace cesar ese sacrificio y la ofrenda que se tenía bajo la ley, y Él da su vida por nosotros. Y ahí es donde está, se podría decir, la pausa hasta el momento que viene el Señor Jesús por su iglesia y quita, como vimos la palabra en el hebreo, el sacrificio continuo que es la iglesia de aquí de la tierra y da inicio a los últimos 42 meses, o los últimos 3 años y medio, o 3 tiempos y medio, que es el Apocalipsis. Así lo podemos ver en Juan 14:30, que dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esto habló el Señor Jesús a sus discípulos justo antes de ser entregado y crucificado. Entonces sabemos que cuando el Señor Jesús se fue crucificado y ascendió a los cielos, vino el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Obviamente el espíritu de Satanás. Y ese espíritu es el que está desde ese momento hasta nuestros días, como dice la Escritura en los siguientes versículos. Primero de Juan 3:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
El apóstol Juan ya lo habla claramente, dice que ya está en el mundo del espíritu del anticristo, lo que el Señor Jesús mismo nos avisó. En ese instante que dice que habéis oído, es porque el Señor nos avisó, el Señor Jesús, que viene ya el príncipe de este mundo. Y en Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan, desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahí nos está diciendo claramente la palabra de Dios que la ley y los profetas fueron hasta Juan, es decir, hasta que Juan bautizó al Señor Jesús. Ahí comienza la semana 70 y por eso a la mitad hace cesar el sacrificio con la muerte del Señor. Ahorita no hay ningún sacrificio en ofrenda en ninguna parte, excepto el sacrificio continuo, como dijimos, que es el pueblo de Cristo, su iglesia, todos los días, como cuerpo en sacrificio vivo de aroma agradable al Señor. Y todos se esfuerzan por entrar en él, ahí está, claramente. Entonces podemos darnos cuenta que esta interpretación que se ha dado por mucho tiempo está errada. Y en Hebreos 10:8 nos dice claramente también, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas. Aun cuando la ley de Moisés las exige, dice claramente, la ley, eso fue bajo la ley. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto. Ahí está claramente, para que el segundo entre en vigencia. ¿Cuál? El de Cristo, como lo hemos visto. Y ahorita estamos por la gracia y esa gracia está por terminarse. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Entonces nos encontramos ahorita bajo el pacto de la gracia y esa gracia está por terminar. Y termina justo en el instante que el amado Señor y Salvador Cristo Jesús va a venir por su pueblo en el arrebatamiento, rapto de la iglesia e inicia el periodo del Apocalipsis que hemos mencionado ya anteriormente. Por lo tanto, debemos estar preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo en santidad y también con todos los demás, eh, eh, las demás cosas que hemos comentado en un video anterior que tenemos y que te recomendamos que lo busques si no lo has visto, qué debemos estar haciendo, cómo debemos estarnos preparando para la venida de nuestro Señor en el arrebatamiento. Así que continuaremos con estos estudios el próximo video, que también está muy interesante, no te lo pierdas. No dejes de seguir nuestro canal y te dejamos, como siempre, con el mensaje tan hermoso e importante de que Cristo viene pronto. Y también pidiendo a nuestro amado Señor y a nuestro Padre Celestial que bendiga a todos y cada uno de sus hogares y que les dé la fortaleza en el Espíritu Santo en estos días que son difíciles en todas partes para que podamos estar irreprensibles, como dice la Escritura, ante la venida de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Nos despedimos, un abrazo y Maranatha.